yo no como comida peruana porque la cocino yo y la verdad que estoy en Miami no voy a comer peruano, comía cualquier otra cosa. Que me pregunto cómo esta persona ha hecho crecer sus restaurantes peruanos en todo el sur de la Florida. No fue fácil, pero sabía que la vida me tenía algo mejor, que había un futuro listo esperando por mí para poder yo realmente tomar decisiones y poder ser mi mejor versión. Y siempre realmente soñé con la atención y con el aplauso. Y como lo soñé, sabía que algún día lo tenía que vivir. Se cruza ese puente entre las ganas y empezar a lograr. ¿Cuándo dices, tengo que intentarlo? Soñé con la atención, soñé con el aplauso y saber que para poder llegar a donde tenía que llegar, tenía que pasar por lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque me decían, yo no entiendo que este muchacho está loco, abrir un restaurante, hacer todo lo que está haciendo con esa emoción en la peor esquina en el downtown de Miami. O sea, todo se transformó de un lugar donde nadie entraba en el downtown al lugar más ovacionado del downtown. ¿Cuál es el ingrediente secreto de Juan? El secreto. ¿Qué tal, doers? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hicieron la tarea del capítulo anterior. Recuerden que todas las entrevistas las pueden descargar en un PDF que sale de estas notas, solamente poniendo en cualquier red social la palabra PDF y el nombre del conferencista, del speaker, del autor, de la superestrella que tuvimos aquí enfrente. Así que, sin más, presentarles a una persona que ha hecho una gran diferencia en el mundo gastronómico. No de cualquier cocina, de una de las cocinas más emblemáticas, reconocidas, creo que está en el top 5 del mundo, que es la cocina peruana. Y dentro de la cocina peruana, pocos personajes pueden dar fe del crecimiento, del abanderamiento que tiene esa comida peruana, como lo es Juan Chipoco. No lo digo solamente porque está de invitado. Ustedes pónganse a ver un poco la historia de este señor. Y no por nada lo acaban de invitar hace poco, algunos meses, al Capitolio en Estados Unidos para darle un premio como uno de los peruanos más reconocidos, más emblemático. Bueno, ¿y qué digo de su país? En su país, la marca Perú lo hizo casi que producto nacional. Sí, el señor no solamente está hecho en Perú, sino está reconocido como hecho en Perú, un emblema que da el gobierno peruano a los mejores estandartes que existen en absolutamente todo el mundo. Pero, ¿y cómo hizo Juan para convertirse en este gran personaje, creador de conceptos, creador de expansiones, creador de esta gran marca llamado Ceviche 105? Por supuesto, también de pollos y jarras y de un concepto del que nos va a platicar que se llama íntimo. Ha estado en revistas, ha estado en medios sociales, ha escrito un libro que tengo por acá, que es La marca detrás de la marca. Juan Chipoco y una tremenda escritora que lo redactó. Juan, qué gusto tenerte, de verdad, qué Fernando, gusto tenerte muchas por gracias, acá. gracias, de verdad, es todo un placer. Qué compromiso porque el poder escuchar esas palabras que vienen del corazón y la verdad que para mí es, es inspirador el poder impactar en personas como tú, personas grandes que hacen la diferencia y para mí pues comprometerme cada día más con los que me apoyan, con la comunidad, con el país, con mi gente que de repente están ahí esperando un granito de arena y digo, y tocarlos con mi experiencia y que esto sea para inspirar. Para inspirar, y tengo que comenzar por decirles que hace muchos años estaba planeando hacer un podcast, hasta que mi hija, que está, por cierto, escuchando este podcast en el cuarto contiguo, me dijo, ya no lo pienses más, los adultos piensan demasiado las cosas. Y entonces empecé a hacer una lista de las personas que quería entrevistar. Le mandé un mensaje a Juan Chipoco, que luego me confesó que no maneja sus redes. Por eso no me respondió. Y de la manera más inverosímil me lo encuentro en un restaurante. Pero, ¿por qué les doy este contexto? Porque cuando te estaba buscando y te encontré, estabas en la cocina, muy cerca de la cocina, Así es. conversando con tu equipo, como lo harías de manera natural, porque te Claro, encanta entrenar. totalmente. Cuando te interrumpí, te dije, Juan, eres de verdad una persona que admiro, que sigo, que me pregunto cómo esta persona ha hecho crecer sus restaurantes peruanos en todo el sur de la Florida, ahora abriendo esta nueva unidad en Sogras, ahora expandiéndote a Georgia, y te empecé a decir un poco de tu vida, de tus hijos, de tu familia, incluso te pedí que me firmaras tu libro y te quedaste como atónito diciendo, wow,
como en algo que a veces me reflejo en un espejo, digo, no me la creo, digo, ¿será que no se la cree? Que no entiende lo que ha hecho este señor por la comida peruana, por su país y en general por los latinos en Estados Unidos. Definitivamente una de las cosas que en lo personal creo que el día que me la crea es el día que todo comienza a mermar. Yo creo que la grandiosidad radica en la sencillez, en la capacidad de poder ser accesible. Y escucho muchas veces estos mensajes que siéntete un lujo y haz esto y haz lo otro, pero yo en realidad me siento como parte del día a día, parte de la rutina. Me siento una persona que vive en agradecimiento constante. Siento que cuando te acercaste, yo no sabía de ti, un señor al lado tuyo me dice lo grande que eras y yo primero vi tu energía, sentí tu presencia, porque las personas que tienen esa cualidad y ese don de poder conectar, de poder llegar, no solamente con el don de la palabra, sino con la calidad humana, eso para mí hizo la diferencia y me sentí cómodo. Y es verdad, dije, no me lo creo, no me creo que a veces las personas se acercan a mí y vienen a hablarme de cosas y hacerme sentir muy importante. Yo en realidad lo aprecio, lo respeto, pero creo que esos son las afirmaciones que necesito todos los días para ponerme los pantalones, amarrarme la correa y seguir para adelante. Yo sí sé que ha sido un camino, un proceso arduo de muchos desafíos, pero le hago frente a lo que viene. Creo que cuando más difícil son las cosas o cuando más difícil se presentan las cosas es cuando las cosas vienen con mucho más imponencia y con más éxito, definitivamente. Ahora, en los invitados que he tenido le digo, el sol se ve bien bonito cuando el atardecer es perfecto, pero para ver un atardecer perfecto tenemos que ver muchos mares picados, olas gigantes y además de todo, como emprendedores, surfear esas olas. Así es. Regrésate al momento que tú quieras. Cuando surfear estas olas de lo que hayas conseguido, dijiste, se ve complicado. Hay dos momentos que siempre vienen a mi vida. Ahorita me puedo ir cuando tenía 9 años y perdí a mi padre. Creo que fue el momento, diría yo, no más difícil de mi vida porque se me pueden venir algunos a la mente, pero, pero fue el momento de esa escasez, no de la escasez acerca de las cosas materiales, sino en esa escasez emocional, en que cada persona necesita ese apoyo, esa persona que te abrace, esa persona que te valide. Cuando eres un niño, necesitas el amor, la protección, las cosas simples y básicas que cualquier niño necesitaría tener para poder desarrollarse bien. Creo que me transporta ese momento, un momento donde la ausencia y la carencia a muchos niveles estuvieron a flor de piel constantemente. Y otro momento así transportándome es cuando decidí emprender y estar dispuesto a pasar por todo lo que pasé, ¿no? El día que decidí ser mi propio jefe, donde pasé por muchos procesos y dije, hoy es el día de tomar esa decisión, voy a arriesgarlo todo por un sueño, digo, por un deseo. Y así fue muy difícil. Ahora, regresemos a esa parte un poquito para las personas que te van a conocer en muchos países de Latinoamérica, que muchos seguramente ya te conocen. ¿Cómo fue ese proceso? En dónde estabas trabajando? Y primero que construiste una carrera muy bonita en Lima y de ahí decidiste venirte, si no me equivoco, el año 2007, porque en el 2008 ya Bueno, estabas abriendo. llegué a los 19 años en este país, llegué sin legal, o sea, sin legalidad, o sea, sin papeles, vine como turista, eh, tenía que sobrevivir. Comencé lavando platos de gratis en un lugar por un plato de comida. Definitivamente iba tocando puertas, me recorría 50 cuadras en un día bajo el sol y no encontraba trabajo hasta que encontré un trabajo lavando platos y lo hizo con mucho compromiso y con mucho respeto y por eso valoro un plato de comida. El dueño vio en mí cualidades porque era un tipo rápido. Mi primer día de trabajo eran 20 ollas, desde la más grande, porque era un lugar chino, hasta la más pequeña, y me dijo, mira, ahí está una manguera, una esponja de fierro y un pulidor de ollas, que era como un Ajax, y en el sol, en la parte trasera del restaurante. Me acuerdo que nunca lo he hecho en mi país, pero sabía que lo que tenía que hacer era parte de ese proceso y que si tenía que hacerlo, lo iba a hacer bien. Entonces, el chino no hablaba español y yo no hablaba inglés, así que me hacía así con el reloj, me hacía ver el reloj,
tenía media hora, una hora para ciertas cosas y era todo con tiempo. Se tenía que ponerle velocidad. Habían compañeros que trabajaban en el restaurante que hablaban español y me decían, te están explotando. Y yo decía, bueno, no, él está presionándome y está sacando de mí lo mejor. Quiere decir que si yo puedo hacer esto en menos tiempo, soy importante para él. Así que me va a mantener en el negocio. Dicho y hecho, pasaron 2 meses, despidieron algunos del restaurante y me quedé yo a cargo de 2 posiciones. No importa. La persona esta me enseñó a ser eficiente en menos tiempo y aprender más oficios. Entonces, de ahí pasé a preparación, de ahí fui un line cook, ayudante cocina, y de ahí busqué otro trabajo donde me sienta más en casa, porque ahí, obviamente, el no tener el idioma concreto era un poco complicado poder comunicarme. Sin embargo, cruzar la pista, había un restaurante chino, pero de peruanos. Entonces ahí comencé a trabajar lavando Chaifa, platos, chifa, una chifa. un chifa. Comencé a lavar platos y al mismo tiempo el dueño vio inmediatamente esas cualidades, deseos de comerme el mundo, me puso de preparador y de su brazo derecho. Me acuerdo en aquel momento él limpiando la cocina porque después de las 11 cerramos el restaurante y él todas las noches limpiaba las campanas, los filtros y me acuerdo que yo lo veía, él muy delgado, un genio, un artista de la cocina, comenzaba a limpiar los filtros y yo lo veo y digo, bueno, este hombre muy delgado, ya mayor, colgado en una plataforma de metal limpiando los filtros y yo dije, déjame ayudarlo, no me cuesta nada quedarme, no me tienes que pagar. Y yo me quiero ayudarte, me decía, ¿estás seguro de eso? Porque hablaba con un chino peruano. Y yo le digo, claro, me dice, no, no, tú ya te puedes ir. Le digo, no, yo te quiero ayudar. Y me miraba, no era con muchas palabras y me dejaba ayudarlo. Y terminaba más rápido. Me decía, ¿qué tú quieres comer? Y yo le decía, lo que tú, porque ellos cocinaban a esa hora para la familia, en un restaurante familiar, lo que quieras. Y me decía, acá hay langosta, pollo, carne, lo que sea, lo que quieras. A mí me gustan las sopas, soy sopero. Y me acuerdo que él todas las noches, yo me quedaba a ayudarlo y me cocinaba lo que quería y comíamos en familia. Más que un plato de comida, aprecié primero el que me hayan abierto las puertas, segundo que cuando me enfermaba, porque cualquier persona se enferma, y así enfermé a trabajar y me decía, vente a mi casa, me inflaba un colchón inflable, o sea, en la sala, y mis antibióticos me lo daba cada 6 horas, se levantaba a darme el antibiótico. Y yo eso le decía, eso solamente lo hace un padre o alguien allegado a ti, alguien que te quiere. Obviamente valoraba mi trabajo, me valoraba a mí como persona, me gané la confianza y bueno, a los años tomé decisiones y comencé a evolucionar, comencé a hacer otras cosas. Quería mejorar mi aspecto físico, trabajé en un gimnasio, trabajé en un restaurante, trabajé de mesero, de busser, o sea, hice de todo porque también estaba creciendo emocionalmente y quería buscar mi identidad, quería buscar un poquito qué más, a dónde podía ir y qué era capaz de hacer. Desde poder estar overweight, pesaba 100 kilos, a ir a una talla 36 de pantalón a hacer talla 28. Entonces quería conocer un poco más el mundo. Era del restaurante a mi casa y de mi casa al restaurante, trabajaba 6 días a la semana y descansaba uno. Y ese uno era para lavar mi ropa y hacer los quehaceres. Pero decía, la vida me tiene más y quería un poquito experimentar. Así que trabajé en un gimnasio, trabajé paralelamente sirviendo mesas en un restaurante, hacía más dinero en propinas y obviamente a reconocer ese aspecto operativo de lo que significa correr un restaurante y al mismo tiempo también el poder prepararme para yo algún día emprender. Entonces, comienzo, obviamente, me encontraba en ir un día a la semana a un club y tener algunos amigos y poder gastar la plata en un trago y en tener mis presupuestos también para ayudar a mi familia en Perú. Pero siempre crecí bastante responsable, siempre veía por mi familia, me preocupaba todos mis hermanos, o sea, era como evolucionar, pero con la responsabilidad que tenía que ser un proveedor, así que no pude ir a estudiar inglés a un Miami-Dade o a una universidad porque tenía que trabajar en 2 full-time jobs para poder ayudar. Entonces, no fue fácil, pero tampoco fue difícil porque había muchas ganas de salir adelante y sabía que la vida me tenía algo mejor, que había un futuro listo esperando por mí para poder yo realmente tomar decisiones y poder ser mi mejor versión y siempre realmente soñé
con la atención y con el aplauso. Y como lo soñé, sabía que algún día lo tenía que vivir. Y parece un poquito de sacado de cuentos, pero es una realidad. No, y ahí me detuve. Mira, lo acabo de anotar. Primero me vas a ver tomando muchas notas porque creo en la presencia plena, en estarte escuchando y la clase es para mí. Si hay gente que escuche este podcast, ojalá sean muchos, maravilloso, pero si no, es una clase divina que me estoy dando, muchachos. Y estoy anotando eso. Ganas tienen todos, Juan. Muchos, casi todos. Hay unos que son un poco más perezosos y unos que son apáticos, pero ganas tiene mucha gente. Pero las ganas no siempre son suficientes. El mindset lo tenías. Ahora, es un puente. ¿Cómo demonios se cruza ese puente entre las ganas y empezar a lograr? Cuando dices, tengo que intentarlo. Yo estaba en el peak trabajando de server, hacía mucha plata de mesero. En ese momento trabajaba en un restaurante en el Doral y ¿De qué trabajaba comida? de Macaroni Grill, Ah, ok. lugar de comida italiana, Sí, un fast italiano. italiano. Y estaba al lado de Univision. Por ahí desfilaban todos los artistas y los atendía. Desde Charitín, me acuerdo, comía siempre lo mismo. Maritza Fuentes, que hoy en día es una persona a quien aprecio y quiero mucho. Yo también. Y, Saludos. y todas las personas, celebrities, Juanes y todos, pasaban porque estaba cerca de Univision. Entonces, uno como siempre se veía, ¿no? Bueno, en lo personal, el encontrar o el querer buscar el aplauso, el aprecio, la atención, yo creo que para mí fue importante siempre el querer tener eso cerca, encontrarlo, sentirlo. Yo creo que eso de alguna u otra manera empodera y te hace sentir que estás por el camino correcto. Aunque era server y probablemente no me veía nadie, simplemente tenía una camisa impecablemente planchada con una raya y siempre con el pelo corto y peinado y cuidado, porque yo sabía que mi presencia era la que iba a estar al frente. Iban no a mirar el plato de comida a la hora que iba a hablar de un especial, de un menú de carne o pasta o pescado o pollo, sino mirar a la persona que está hablando con propiedad, que está mirando a los ojos y que está conectando, leyendo un poquito la psicología de la persona, ya sea el ego, la necesidad, el budget limitado o simplemente quiero festejar la vida. Yo me sentía como que era ese artista que estaba en observación y que ellos al final iban a hacer lo que yo iba obviamente querer que ellos hagan, porque al yo tener el control de la mesa, al final, usando un poco la psicología, Es lo que te iba a ellos se decir. iban a dejar llevar por mí de una manera totalmente correcta y honesta, porque no es que obviamente yo iba a pasar los límites de sobrevender la mesa, pero por lo menos se iban a sentir confortables de poder dejarme a mí que yo tome la decisión. Entonces, una de las cosas importantes para mí era cuidar al cliente, no venderlo más caro, pero que ellos se sientan que están totalmente relajados en el servicio. Entonces, creo que por ahí me sentí especial porque tenía esa atención, o me decían qué bien hueles, o me observaban. Y yo siempre buscaba eso, ese tipo de atención, porque aunque mi trabajo era impecable, mantenía siempre una línea entre el cliente, el respeto entre yo como hospitality, como el anfitrión y ellos como clientes, porque siempre sabía que tenía que haber esa línea de respeto. Hay mucha gente que la quiere romper, pero siempre yo decía, donde yo como, no hago lo que no tengo que hacer. Entonces, siempre por ahí fue fundamental. Y lo otro era que soñé con la atención, soñé con el aplauso y saber que para poder llegar a donde tenía que pasar por lo que estaba pasando. En el momento que yo trabajaba de server y trabajaba algunas horas de manager en otro restaurante, pude realmente comenzar a juntar un capital y compré una casa en el 2000. Exactamente en el 2000. En ese momento me acuerdo que trabajaba muchísimo para poder cubrir el mortgage y todos los gastos de mantenimiento. Me acuerdo que el día que inauguré mi casa invito a un grupo de managers y empleados, compañeros de trabajo, a mi casa y me decían, no, pero tú no vives acá, tú rentas acá, tú vives rentado un cuarto. Le digo, no, esta es mi casa, piscina, mi casa, mi entrada, mi barbecue, mi landscape y mis columnas de quisto, mis pisos de mármol. Y me dice, pero ¿cómo? No entiendo, la matemática no me da. A ver, ¿cómo haces? Porque yo, que soy manager, gano tanto al año y no tengo nada propio. Bueno, trabajo en dos lugares, tengo que hacer ciertas horas a la semana y tengo que tener un plan.
gastar este dinero y lo otro guardarlo para poder cubrir ciertas necesidades. Sin embargo, en mis vacaciones las trabajaba porque ganaba el doble, o sea, trabajaba mis vacaciones más las vacaciones que me pagaban y no tengo que decir esto, o lo voy a decir, que la compañía no pagaba el overtime. Entonces me decía, bueno, si quieres trabajar, poncha con otro número, no te voy a pagar las horas, pero yo decía, bueno, yo no vengo por las horas, yo vengo por las propinas. Entonces, yo trabajaba 80 horas, 70 horas, sin importar, sin miramientos, no me quejaba porque entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1 de la mañana, pero sabía que trabajando duro iba a poder colectar y poder hacer más dinero. Obviamente, te das cuenta que no es cantidad, sino calidad, pero en ese momento tenía que ser cantidad. Entonces, desde ahí comencé a pensar en que mi próximo paso era independizarme. Tenía la capacidad, tenía las ganas, tenía la fuerza, tenía el poder de convicción, yo sabía que si yo hacía la tarea bien, a un lugar iba a llegar. Obviamente sin darme cuenta que en el 2006 tomé la decisión de abrir mi propio restaurante, después de haber pasado por todo lo que hemos hablado, y saqué una línea de crédito sobre mi casa, lo puse todo en este lugar que probablemente no valía nada, porque haciendo el estudio, en esa época el internet o algo no era tan awkward, no era tan seguro, y me acuerdo que me traspasan este lugar en $95,000, pero me entero 2 meses después que se lo habían traspasado a esta persona por $25,000. O sea, el tipo me cobró 3 veces más por el traspaso, pero al final yo vi algo en ese espacio. Probablemente nada de lo que había ahí tenía valor. El equipo era muy viejo, los pisos estaban ya, todo estaba destruido, el espacio era muy chiquito en el downtown, en la peor zona del downtown, y comencé a hacer lo que hacían ellos, que era comida cubana española, y yo había tenido experiencia en restaurante cubano también. En ese momento, obviamente, comencé a cocinar el mejor congrí, los mejores frijoles negros, el rabo encendido, la vaca frita, el arroz imperial, macetas de puerco. Bueno, yo era un experto para mantener la clientela que tuvo ese lugar por 35 años, porque fue un doble traspaso, pero el lugar original estuvo abierto por 35 años. Los viejitos venden el espacio o lo traspasan a esta persona que me lo traspasó a mí. Al final tenían una clientela, pero imagínate, el downtown, clientela de lunes a viernes, holidays, feriados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, después de las 5 no pasa nadie. Y al frente mío había una esquinita que se llamaba Manolo y René, que había 24 horas. Por ahí pasaban todos, porque 24 horas. Yo veía cómo se llenaba este espacio. Y yo, que vendía mi desayuno a 3.99, abría a las 6 de la mañana todos los días, trabajando 7 días a la semana, no lograba atraer. Tenía mis días que vendía un poco, un poquito más, un poquito menos, no cubría los gastos. Estaba atrasado 3 meses de renta, las utilidades, los taxes a fin de mes, los sales tax. Venía la contadora, a ver, sentémonos a hacer sales tax. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue muy difícil y la verdad que toqué fondo. Yo dormía en el restaurante en un bench de 12 pulgadas. Yo me preguntaba si estaba con Luis. Él me decía, Juan, pero ¿qué hacemos acá? Yo no puedo pagar ni lo básico, no puedo la gasolina del Estaban carro. juntos, ya se ayudaban. Estábamos juntos. Trabajamos juntos, él dejó su trabajo para seguirme. Y ahí donde él me pregunta a mí, yo le digo, bueno, Luis, yo quiero independizarme. Me dice, yo tengo esta línea de crédito y me dice, yo no tengo dinero, tengo algo, pero no tengo equity en esta casa. Bueno, no importa, yo pongo el dinero y cuando el negocio comience a dar dinero, tú me pagas. Eso nunca pasó. Él me dijo, mira, ¿sabes qué? Algún día te pagaré de 100 en 100. Tranquilo. Él trabajaba de 11 de la noche a 5 de la mañana en un ballet, en el OVNI, por ahí. Y me encontraba en el supermercado en Jetro y ahí conectamos a las 6 para ayudarme a abrir el día siguiente el restaurante y los dos trabajando. Fue muy difícil. Él tenía los padres que habían venido a Colombia, había gastos, tenía un mortgage yo también. Yo comencé a rentar habitaciones en mi casa para poder ayudarme con el mortgage. Eh, Dormíamos casi 3 veces a la semana en un bench del restaurante con la luz de la calle, pero era lo que había que hacer. Entonces, él me decía, bueno, Juan, ¿de aquí a dónde? Yo le decía, mira, esto es lo que hay, yo no me puedo dar por vencido y esto es lo que tengo y le voy a dar con todo. Entonces me dice, sí, pero es que la renta, las utilidades y los gastos que tenemos ya fijos no lo cubren.
el dueño me está pidiendo el espacio, me dice, dame las llaves, vete, porque si no me pagas yo no puedo seguir en estas. Él tenía un representante, un manager de sus propiedades y me dice, mira Juan, yo te puedo ayudar, pero ya hay momentos en que el dueño me pide el dinero y si no puedes pagar, quiere las llaves. Le digo, Mario era el asistente de él, le digo, Luke, me tienes que ayudar. Me fui a Lima, en ese lapso estuve en Discovery, en un instituto de mi familia, de una prima hermana mía, que me abrió las puertas de su casa y del instituto. Me dice, mira Juan, aquí tienes a los profesores para lo que tú necesites, pero obviamente habían clases que eran privadas y que el instituto se abría a horas que no eran horas laborales correctas y yo las tenía que asumir. Entonces yo pagaba mis cursos o mis horas a estos profesores y tenía de 7 de la mañana a 9 de la noche clases 7 días a la semana. Ajá. Eran con grupos y solo, o sea, ¿Eso qué año fue cuando te fue en el regresaste a Lima? 2000, en el 2008. Ok. En ese momento, bueno, 2 años estuve en las Cibeles, entonces en el 2000, de 2006 a 2008, pateando latas, digo, o sea, sobreviviendo a la escasez, sentí de que ese era mi llamado. Esta prima me dice, Juan, tú tienes ganas, tienes talento, aprovecha el instituto. Y no lo pensé ni dos veces, llegué a Lima en el 2008, estuve alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, todos los días, aunque mi experiencia venía de mi abuela, de mi casa, de que yo cocinaba cubano, de que yo sabía aderezar muy bien, que sabía comer, sabía probar y sabía dónde estaban los detalles y los sabores correctos. Obviamente, el tener buen paladar te ayuda a tú a tener un diagnóstico de la comida, si está bien, si está mal. Y aunque todo viene de las bases, porque al final una buena cocina no viene quizás de una receta perfectamente bien creada. Una buena comida viene de las bases, de un buen aderezo, de un buen ajo y cebolla, de la mano correcta de sal, de lo que tú le eches a la cocina y tenga sentido. De repente, un plato que yo haga a mi mano y otra persona lo hace a su mano va a ser completamente diferente aunque tengan los mismos ingredientes. Entonces, por ahí empecé yo a encontrar mi forma, mi camino, en ver de los profesores, del equipo que me estaba enseñando, las recetas, los platos, obviamente las técnicas, hacer mis mise en place, organizarme mejor, cómo crear un plato que tenga un balance, cómo tener los sabores que sean auténticos y que no sean complicados, que venga del confort. Entonces, me acuerdo que mis profesores me decían, oye, te veo demasiado ansioso, demasiado excitado. ¿Tú estás seguro que por ahí va la cosa? Yo le decía, estoy seguro. Pero Juan, ¿y si te va mal otra vez? Porque, a ver, te veo con una necesidad de que esto va a ser un éxito, pero él me decían, pero tienes que pensar de que si las cosas no funcionan, tú tienes que seguir. ¿Has valorado que no funcione lo que estás haciendo después del cambio de concepto de las Cibeles a Ceviche 105, porque ya tenía el nombre? Y si no pasa, le digo, es que no, tiene que pasar. Pero ¿y si no pasa? Me lo preguntaban, era como que no hay opción, tiene que pasar. Bueno, comencé a crear mi carta, una carta reducida. En mis horas de espacio, de break que tenía de media hora, comencé a escribir platos por lo que iba aprendiendo, obviamente con el criterio que yo tenía por lo que a mí me gustaba hacer. Y en ese momento comencé mi carta y a probar y empecé por lo básico, los buenos chaufas, la parihuela, el lomo saltado, pero hacerlo a mi manera, las reducciones de la soya con el vinagre rojo, el comino, la sal, el ají amarillo, las causas, el hacerlo, el press, cómo darle la textura a la papa, porque la papa peruana es diferente a la papa acá en América. So, darle como darle el concepto y buscar el sabor y la textura correcta a esta comida. Obviamente, aquí en Miami, en aquella época, estaba el chalán en Tropical Park y estaba el salmón salmón, que eran los únicos lugares que yo conocía. Y yo decía, bueno, yo no como comida peruana porque la cocino yo y la verdad que estoy en Miami y no voy a comer peruano, comía cualquier otra cosa. Entonces, comencé a trabajar en esa cocina. Me acuerdo que voy a IKEA, compro aquí justo Sí, era viniendo. 2010, 2000. No, en el 2008. Ah, 2008. Todo fue, Todo todo fueron fue en meses, el 2008. meses y Sí. regresaste. Y en ese momento voy aquí, justo me acordé porque para entrar a este espacio, Ajá. pasé por la esquina donde había en aquella época un lugar donde vendían equipo de cocina de segunda mano. O sea, a 2 bloques de aquí. Y yo pasé por ahí y me vi y dije, wow.
Me acuerdo que teníamos un budget de $1,500 para comprar freidoras usadas, una cocina usada con quemadores, un wok usado, neveras, whatever. Todo lo que hacía falta para equipar la cocina. Me acuerdo que abrimos la cocina con poco presupuesto, todo fue industrial, tiramos una placa de concreto, ni la pulimos, quedó cruda, paredes blancas, hicimos unos tapes de unos tenedores, cuchillos, como unos viniles en las paredes, unos nichos iluminados, o sea, todo era concrete y todo era un poco industrial, pero limpio. Eso sí, una flor fresca no podía faltar en la entrada y todos los servers y las personas que trabajaban ahí, todos impecables, planchados con una corbata llamativa y que todo el mundo con una sonrisa oreja a oreja. Yo decía, yo tengo que entrar por ahí, yo tengo que hacer la diferencia en el downtown, tengo que convertir este espacio chiquitito en un lugar vibrante, colorido, con sabores correctos, orgulloso. Y así fue. Me acuerdo que cuando yo hago este concepto, lo planificamos y voy un paso atrás. Me acuerdo que llego al DDA, que era una entidad aquí en el downtown, y me acuerdo que voy a la presidenta de esa entidad de downtown que ayuda a los pequeños negocios con mi carta, con mi chaqueta de chef, y me acuerdo que esperé media hora para que me atienda, se llama Josie Correa, y me dice, sí, adelante. Mira, soy Juan Chipoco, esta es mi carta de presentación, mi menú, aquí tengo una introducción, un poquito la historia de mi recorrido por la vida. Estoy muy contento de estar en el downtown. He renovado este espacio que era Las Cibeles, ahora se llama Ceviche 105. Este es el nombre, este es el espacio. Te invito a la inauguración que va a ser tal día, un 5 de septiembre de 2008. Me dice, bueno, déjame poner mi agenda. Ojalá que yo pueda estar ese día ahí disponible. ¿A qué hora va a ser? A las 5 de la tarde. Me acuerdo que me llama por teléfono. En aquella época me dice, mira, no voy a poder estar, pero voy a ir el lunes. Eso fue un viernes. Llegaré el lunes a almorzar. Me acuerdo que, pero ella antes del viernes pasó a mirar cómo estaba la construcción. ¿Por qué? Porque ella me decía, yo no entiendo que este muchacho está loco, abrir un restaurante, hacer todo lo que está haciendo con esa emoción en la peor esquina en el downtown de Miami. O sea, es donde están los homeless, es la peor cuadra, y es la cuadra donde siempre multaban, porque en esa época el downtown seguía haciendo multas, porque el awning o el letrero lo tenías doblado, el toldo. Yo recibí un par de multas. Estaba en un libro rojo que decían a los restaurantes que hacían las cosas que no debían hacer. Estaba yo en ese libro. Pero me acuerdo que ella pasa y me dice, wow, todo se ve muy bien. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No vino la inauguración, pero vino el lunes. Cuando llegué el lunes, después de haber inaugurado el lugar, que me acuerdo que entre hacer el mise en place y tener todo listo para la apertura, que era a las 5 de la tarde, yo vivía en la Cora Way, la 129 Avenida, manejar hasta allá para cambiarme, después de todo un día de organizar y tener toda la logística hecha. Me acuerdo que llego a mi casa, me cambio y salgo corriendo y me llama alguien del restaurante, me dice, Juan, ya la gente está llegando. Y yo en el medio del tráfico de mi casa al downtown, porque no calculé el tráfico. Llegué como media hora tarde, pero ya tenía todo organizado. Yo le dije, mira, no ofrezcan nada hasta que yo llegue, porque yo quería entrar a la cocina, la bebida, el vino. Lo que no tenía para la apertura me lo gasté porque dije, a las personas hay que darle de comer y de tomar todo y más, porque ellos van a, Son recomendadores. van a tener ese recuerdo y van a darse cuenta que, wow, me dieron de tomar y de comer riquísimo y es lo que voy a recordarme. Llegué media hora tarde, me acuerdo que abro la puerta y todo el mundo se para a aplaudir. Y te lo digo, fue para mí esa afirmación, esa señal que necesitaba para saber que mi historia y mi vida iba a cambiar ese día. Todo el mundo se levantó a aplaudir y yo dije, wow, me sentí, me empoderé, dije, hoy empieza un capítulo nuevo en mi vida. Entré a esa cocina, me puse la chaqueta, o sea, estaba con una camisa, me remango la cabeza, pongo la chaqueta de chef y comienzo, ya tenía todo organizado para hacer los bites, los bocaditos y todos el pasapasa de las causas, el tacutacu, el chaufa, el arrocito, el cevichito, el tiradito. Bueno, la gente tomando y comiendo, vino el consulado de Perú, vinieron gente, autoridades, pasamos un email blast, porque el DDA me ayudó a mandar un email blast a todas las oficinas. Bueno, fue impactante, yo feliz, porque dije, bueno, eso es lo que esperé de la apertura. Abrimos el día siguiente para hacer preparación y abrí el lunes a las oficinas. Me acuerdo que abrimos el lunes y ya había gente esperando para entrar de las oficinas. De ahí en adelante, todo se transformó. De un lugar donde nadie entraba en el downtown,
al lugar más ovacionado del downtown. Y hay que hacer una pausa ahí por dos cositas. La primera, fíjate cómo te fuiste a Lima, eh, tomaste las recetas de la abuela y hiciste una palabra que me gustó mucho. Dice, es como regresar a las bases, pero esas bases tuyas, esas, ese momento de regresar a las bases, son bases que has puesto, son fundamentos que has puesto en todos y cada uno de los restaurantes que sigues abriendo. Y hay otra palabra que me gustó mucho, que es la certeza. Porque cuando te dijeron, bueno, y si no funciona, bueno, y si no jala, y tú dijiste, va a pasar, va a pasar. Y ahí me encantaría que le des una recomendación a muchas personas que no les ha pasado. Siguen en esa parte de la película en la que Juan estuvo, en donde tengo la hipoteca, tengo los biles, tengo el sueño, por un día me emociono y por 28 días sufro porque otra vez vienen las cuentas, los bancos, y sin embargo tienen esa medio certeza, pero no la han logrado consolidar. ¿Cuándo llega el momento en que aunque uno tenga miedo, regresa a esta certeza de va a pasar? Cuando estés dispuesto a hacer el cambio, yo creo que uno se arraiga a ciertas cosas, pero tú tienes que estar preparado para los cambios, tienes que estar preparado para agotar todos los recursos. Yo quizás en ese momento no me cerré cuando dije que el lugar cubano no funcionaba, no era porque era malo, era porque había que transformar aspectos, había que pasar procesos. Era como que parece un poquito a ver, es una realidad que hay que tocar fondo para apreciar, para entender que cuando viene el momento, no te la creas, sino te empoderes y sigas adelante, porque lo que pasa es que cuando una persona siente que ya tiene, ya eres ovacionado, ya la gente reconoce tu trabajo, ya la gente te busca, ya no hay nada más que hacer, ya estoy en la cima, ya veo a todo el mundo por arriba. Yo creo que no, yo creo que es donde más trabajaba. Ahí empezó un capítulo nuevo de mi vida. Ahí empecé a trabajar 16 horas diarias. Ujú. Ahí no dormía, dormía 4 horas y dormía en una alfombra porque no llegaba a mi cama. Me voy a iterar con esa palabra porque yo creo, a ver qué opinas, que estamos muy cerca de algo que yo opino también y es, sí, creértela, pero no ser creído. Pero tienes que creer en ti porque es que, ya miras tú, ¿cuánta gente, aparte de tu pareja, creían en ti en ese momento? En ese momento mi pareja no creía en mí. Ok, En ese momento quizás nadie creía en mí. entonces tenías que creértela. No ser Yo, creído, pero yo, tenías que yo creértela. sabía que me había preparado en todos estos años para ese momento. Y cuando llegó ese momento, Lo fue sentiste. lo sentí. Ahí les digo, cuando la gente comenzó a aplaudir, esa fue la afirmación que necesitaba para ir con todo. Y fue como ese empezar. Es como que abrí el ojo y dije, me entró ese fuego por dentro y dije, hoy empieza a escribir un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo de éxito, un capítulo de abundancia, un capítulo donde yo me sienta reconocido y yo mismo validado, porque me tenía que aprender a validar, no solamente buscar reconocimiento en otras personas, sino saber que yo era importante. Pero mi pareja, mi esposo, no, hoy en día, en esa época estábamos juntos, no veía como yo. Él lo veía como que ten cuidado y no hagas esto y no hagas lo otro, no va a salir. No. O sea, él Tratar de todavía, protegerte. Él quizás, intentaba o porque protegerte. sabía que habíamos pasado por tantas cosas, que le empezó un concepto donde Miedo. eran muchas horas de trabajo, dormíamos 4 horas, nos levantamos a las 5:30, 6 para recibir los camiones, nos acostamos a la 1:30, 2 limpiando las cocinas con cloro porque me gusta, todo el mundo se iba a las 11, yo me quedaba hasta la 1:30, 2, que esa cocina quede impecable. Entonces, cuando empezamos en la mañana a recibir camiones y hacer la preparación, él me decía, bueno, haz esto y esto y esto. Le digo, no, la receta no es esta, es esta y esto y esto. Le digo, pero Juan, ¿qué más da? Esta es la manera como tiene que ser y si no te gusta, ahí está la puerta. Y créeme que más de 2 veces se fue por la puerta. O entraban empleados que yo contrataba y los ponía a prueba y me decían, sí, todo muy bien. Y cuando yo hacíamos una receta, yo probaba y decía, esto no está bien. Agarrar la olla y eso darle un poco de la inexperiencia y no digo inmadurez, pero era la pasión que tenía por dentro y la olla iba con toda la basura. Porque decía, esto no es lo que se tiene que hacer. El cliente no puede notar la diferencia. El cliente tiene que buscar siempre o busca la consistencia en el producto, en los sabores. O sea,
cuando yo estaba en la parte de ceviche, la parte de al frente, todos los crudos, y él estaba en la cocina con los ayudantes, yo veía pasar por las ventanas la comida, yo veía que esa comida venía con un color que no era el correcto, no salía del plato. Entraba a la cocina y iba o sea, era tanta la adrenalina, la pasión, que yo sabía que la vida me estaba dando la oportunidad de llevar mi marca donde estaba llevando y que la gente reconocía mi trabajo porque era consistente y había algo que no se veía en Miami. Buscar la excelencia, aunque era sencillo, se buscaba la excelencia en el servicio, la gente, la vibra, la magia en el espacio, era como algo que no podía perder y parte de eso era la comida, era que todo salga perfecto. Yo miraba a cada persona entrar y yo de entrada, porque pasaban por el ceviche bar, los atendía. Y aunque yo no servía las mesas, yo estaba mirando qué mesa estaba atendida. No pasaba un minuto que esa mesa estaba atendida. O sea, y cuando veía que un plato no salía correcto, ahí pues ardía Troya. Entonces, cuando me acuerdo que un día salen las cucharones volando y la salsa, y Luis me dice, esto no aguanto más, saca el mandil y se va. Y yo tenía un restaurante, 70 personas esperando por comer. ¿Y ahora qué hago? Y me puse como sea, saqué la noche y dije, aquí no me puedo quedar, no me puedo plantar, no puedo cerrar. Y di la cara, todo salió bien, no sé cómo hicimos, pero resolvimos. Al día siguiente Luis regresa a volver a su posición. Entonces, fueron momentos muy duros donde él me decía que él no entendía la visión, ni entendía esa pasión, que él creía que me estaba volviendo loco. O sea, porque obviamente al tú tener al tú tener ese compromiso con lo que estás haciendo y que no podía haber margen de error, sabías que no había marcha atrás. O sea, yo sabía que la vida me estaba dando esa oportunidad y yo sentía que no había otra oportunidad. Entonces, yo no podía dejar que eso pase, no podía decir, mira, trabajo 7 días, necesito 2 días libres. O yo no delegué, los 2 primeros años no tuve un día libre. Yo a veces me enfermaba, no iba al baño, no tomaba agua y iba al doctor a las 6 de la mañana, 7, me atendía 1 hora y toma este antibiótico, toma esto y esto y lo otro, y así resolvía. Entonces, quizás hice cosas que no están bien porque puse en riesgo mi salud, pero yo no sé, yo sabía que ese era el camino que tenía que tomar y era lo que me llevó hoy en día hasta aquí. En inglés dicen en la certeza there's no free lunch. Es decir, el que va a ser exitoso no le van a regalar la comida, no le van a regalar el viaje. Y como eres cocinero, como eres chef, un gran chef además de todo, vamos a crear una receta. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas personas, estoy anotando un bombardeo de palabras que fuiste diciendo y que van a sonar contigo en esta etapa de tu vida. Pasión, disciplina, compromiso. Me gusta mucho esa, no veo la visión, pero reconozco la pasión, éxito, abundancia. Ahora vamos a convertirlo en una receta. Okay. La receta de la marca detrás de la marca. Vamos a decirle a las personas, no todos van a tener ese ingrediente secreto, pero todos los que pongan atención van a entender qué ingredientes le puso. ¿Cuáles son esos ingredientes que le pondrías a este plato? Le vamos a llamar el plato del latino exitoso en cualquier parte del mundo. Y lo vamos a empezar a servir preparándolo en este momento. ¿Qué le vamos a echar? Le pondría tener los Yo iba a empezar por ahí. Un par de huevos. Le vamos a echar huevos. Ok, me gusta. puestos bien puestos. Huevos, muchos. Hay que ponerle muchos huevos. Este platillo es como un platillo con huevos cocidos, hervidos. Totalmente. La pasión es algo que no puede faltar en ¿Una una... pizca de pasión o le echas? Sé generoso con la Ok, pasión. generoso. Generoso es meter la mano. Métele Pum. una Ok, buena puñado de pasión. un puñado de pasión. Me gusta. By the way, yo tengo un preparado que le digo cuando pruebo la comida en los restaurantes, digo, acá le falta pasión. Ok. Ah, ya, sí. Sí, pasión. Pasión, tienes que confiar en tus capacidades. Ok, Otra ok. pizca, digo, sé un poquito 100 más, gramos de sí, capacidades. capacidades. Me Tienes gusta. que sacar, si tú sabes que tú tienes un talento y que va amarrado con lo que estás haciendo, exprímelo al máximo nivel, ¿no? Ojo, si no encuentran capacidades en el súper, busquen lo que es talento. Lo que está dentro.
Eh, disciplina, constancia, una dosis generosa también. La disciplina conlleva a que llegas un momento en que las cosas se dan porque se dan y no tienes que pensar porque tienes la disciplina de hacer las cosas consistentemente, siempre igual. Yo no me pongo excusas para nada en mi vida y no hablo de trabajo, a todos los niveles. O sea, la disciplina para mí es fundamental. Yo creo que más que una dosis normal le pondría unos 250 gramos de Wow, disciplina. es grande, Sí, es grande sí, y es disciplina, escasa. disciplina. Y otra que no puede faltar es lealtad. La lealtad a lo que, con lo que tú tienes por dentro. O sea, tienes que ser leal contigo mismo para poder ser leal con lo que vas a ejecutar. O sea, no puedes hacer algo que parezca y no sea. Pon los 150 gramos, tienes que tener la capacidad de poder verlo completo. Hmm. La visión, Tienes que ver el platillo, el plato tienes que completo. Ya. imaginarte cómo va a Ya quedar tú ese sabes cómo plato. va a lucir y cómo se va a ver y cómo vas a probar ese plato. Eso es fundamental. Me gusta. Y hay que revolverlo. Ahora hay que empezar a revolverlo. Uno antes de revolverlo. ¿Cuál es el ingrediente secreto de Juan? El secreto. Mi corazón. Ah, Creo que hay, diría, nada de lo que he hecho en toda esta vida, nada, hasta el día de hoy, se ha hecho sin el corazón puesto al frente. Nada. Quizás le pongo demasiado corazón a lo que hago y de repente no debería. Probablemente hay gente que no lo hace y le funciona, pero yo siento que cuando las cosas vienen del corazón, absolutamente se manifiesta todo de otra manera y todo, digo, llega como tiene que llegar y la gente lo recibe como lo debe recibir. Yo siento que todo lo que he hecho hasta el día de hoy ha sido con el corazón. O sea, nada ha sido forzado por el dinero, por las apariencias, por simplemente hacerlo porque creo que por ahí va. Creo que obviamente hay una visión, pero el corazón es en cada cosa que hago. Primero, y lo comentamos, no pienso en el éxito como tal cuando hago algo, pienso en la ejecución, pienso en llevarlo a cabo, pienso en que lo más importante es poder verlo, poder apreciarlo, poder vivirlo antes de haberlo vivido, pero para eso tienes que poner el corazón, porque si tú no pones el corazón y make it happen en tu mente, lo pones grande, lo envuelves, lo acaricias, si no tienes la capacidad de hacerlo de esa manera, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? Y muchas veces la matemática no va a sumar, no va a ser plus, va a ser negativa, pero al final el efecto va a ser tan grande porque le pones tanto corazón a lo que haces que va a ser incalculable. hmm. Y eso es lo que ha pasado en la historia de Ceviche. Yo no, cuando abrí Ceviche en el 2008, yo pensé hacer las cosas bien. No me importaba si los números hablaban solos. Yo quería volverme, digo, no una máquina, pero querer crear cosas que no todo el mundo hacía. Pero para hacer la diferencia, tienes no que pensar en hacer dinero en este caso, si es un negocio, sino en hacer la diferencia. Y la única manera de hacer la diferencia es no hacer una tabla simple, es no suma y resta para que te dé positivo. Tú tienes que hacer la tarea, probablemente no para ver el resultado inmediato, sino a largo plazo. Al final, yo siempre digo, no es pan para hoy, sino pan para mayo. Y fíjate qué chistoso ahorita que te pregunté, si bien estás conectado en toda la entrevista, cuando le pusiste corazón, los ojos te brillan. Lo vas a ver en la repetición. Entiendes que efectivamente es un ingrediente secreto, que hace que el platillo lata, que hace que el platillo vibre. Y yo creo que el comensal, la persona que tiene esa capacidad de sensibilizar, cuando ven que tú le pones eso, cuando tú tienes esa conexión y hablas del corazón, no tienes que leer demasiado, no tienes que adornar palabras, no tienes que buscar o rebuscar simplemente para quedar bien. Te dejas llevar por lo que tú crees que es absoluto. Y cuando te digo te dejas llevar es porque has pasado por tantas cosas que el camino te lleva al punto máximo. Hoy en día, con la capacidad que tenemos, con la madurez, con la vida que hemos llevado, si no somos capaces de poder hacer las cosas por esa intención, con la integridad que se debe, pues el efecto es común y corriente, va a ser uno más del montón, nunca va a hacer la diferencia,
porque yo sé que hay fórmulas que se pueden replicar, pero para que una fórmula se replique, tienes que ponerle corazón, si no pierdes la esencia. Pero qué interesante, porque al mismo tiempo es lo que hace que no cualquier restaurante pueda replicarte, porque tendría que copiar tu corazón. Y para copiar tu corazón, tendrá que copiar todo lo que has vivido, todo lo que te ha llevado a ser quien eres. Todas las noches de desvelo, todas las noches en casa del chinito, cuando estabas enfermo, todas las noches entendiendo a dónde iba mi intuición y mi conexión. Entonces, claramente ese corazón es muy difícil de replicar. Y me encanta, porque te digo una cosa, las marcas, a mí me gusta estudiar marcas. Estudié ventas, más bien, estudié marketing, pero trabajé toda mi vida en ventas. Coca-Cola, Philip Morris, en Red Bull, yo crecí a la dirección general de Coca-Cola desde las ventas. Amo las ventas. Pero algo que entiendo en el mundo de las marcas, que es lo que estudié, y he vivido en muchas marcas, es que tienen que tener una esencia. Y la esencia no es decir, ay, le voy a poner esencia a mi marca. Es esto que acabas de platicar. Ese corazón es un intangible que hace que la marca vibre. Pero ahora vamos a la marca, porque la verdad es que leyendo tu libro, que además es un libro muy bonito, que tiene un platillo, efectivamente, y tú hablaste de este plato, es lo que significa el simbolismo que tiene este plato desde cuando lo lavabas con Ajax hasta cuando serviste ese primer plato épico y dijiste, aquí es. Pero ahora que el platillo existe, hay que ponerle marketing. Porque sin marketing somos otro restaurante. Así es. Y la marca detrás de la marca, y te lo dije el día que nos conocimos, yo el día que dije, wow, tengo que conocer a este señor, es cuando entré y vibré con la propuesta o nueva propuesta que le estás poniendo a los restaurantes, particularmente el que está muy cerca de la universidad, que es Coral Gables. Coral Gables. Y que cada foto ejemplifique ese Juan que ya está mostrando una marca personal, que tiene colores diferentes, colores vibrantes, que lo mete a él en la película diciendo, sí, yo he sido parte de mi película. Y te metes dentro de los cuadros y estás en los personajes, estás en la intervención del lugar de una manera más directa. Hay otros donde estás, pero aquí no es notorio que estás involucrado dentro de la consistencia del lugar, que me imagino que estas dos aperturas, Sogras y Georgia, vamos a ver algo similar. Cuéntanos, ¿en qué momento dices, bueno, ahora hay que salir a anunciar esto que siento que soy? Creo que siempre estuvo adentro, listo para salir. Ese personaje estuvo ahí Sí. en evolución. Lo decías, visualizaba yo el que me reconocieran, tener atención, un poco del Mira, aplauso, ese artista que vive en ti. y es un poquito contradictorio lo que te voy a decir. O sea, yo siempre he sabido quién yo era, siendo un lavador de platos. Nunca me sentí menos que nadie. Nunca sentí que la vida me estaba trayendo por caminos de repente donde me iba a sentir desplazado o denigrado. Yo creo que al contrario, yo estaba siempre claro que fue un proceso. Sin embargo, yo siempre supe que era una persona correcta, que vino a este mundo para hacer algo más que un simple lavaplatos. Siempre supe, o por lo menos en el tiempo que viví, me di cuenta que había vivido otras vidas y que hay cosas que he vivido que ya las había vivido antes. Entonces hay cosas que, por ejemplo, te puedo dar ejemplos, cuando yo hice mi primera casa y cuando yo tenía una mesa de 16 puestos y yo tenía una cocina como la del restaurante y otra cocina auxiliar. Yo soñaba con cenas, con copas, con vinos, con catas. Yo no soy un sommelier, pero obviamente sé tomar un vino, sé apreciar lo que está bien, lo que no está bien, quizás más que alguien que sabe mucho. Pero es algo que vino en mí, algo que se ha ido desarrollando dentro sin yo haber sido guiado por masters o por profesionales. Este emprendedor vino con ciertos talentos y así con ese personaje. O sea, el avatar, el dios del mar, no sé, esas photoshoots fueron dirigidos por mí, porque yo ya tenía una idea de lo que yo quería. Ese gladiador o ese soldado que está con un escudo, con una coraza, listo para enfrentar al monstruo. Si te das cuenta, en una de las fotos se crea como un león y yo estoy listo como para combatir
Un al tridente que animal, ¿no? tienes ahí. Entonces, cuando me tomé esas fotos, fue en un desierto de Paracas, en Lima, eh, yo sentí que ese momento lo había vivido antes. Fue increíble. Yo estaba al lado de un aro de fuego que me estaba ardiendo porque estaba muy cerca a mí y todo fue real. Y yo decía, pero este momento lo he vivido en otra vida. O sea, sé que esa foto ha sido una foto que aunque la planeé, sabía que era porque la tenía que hacer. Entonces, cuando traigo esta propuesta, yo sabía que la tenía que poner en el restaurante y no sabía cómo. Y todo fue fluyendo en las paredes, y lo del pulpo, y lo de la langosta, y tengo muchas más fotos que van a venir en los otros restaurantes. Entonces, y también, si te das cuenta, en el libro, este es el libro para leer, hay un libro de mesa donde está, que un día Ah, te lo lo voy a vi. dar, que lo tuve en Beverly Hills, un photoshoot, y claro, este personaje con ropa diseñada, con ropa hecha a medida, con el luxury, con la opulencia, porque no es, no es que yo vivo para eso, pero algo que para mí tiene sentido. La abundancia para mí, cuando hablo de abundancia, no hablo de abundancia del dinero, hablo de la abundancia a todos los niveles y digo, de la inteligencia emocional hasta las acciones que yo tengo a diario. Entonces, de cómo pienso abundante, pienso en grande, poquito me da alergia. Es como Ujú. que es más y más. Y es algo que tiene mucho sentido en mí, porque yo pienso que acá venimos a este mundo y más hoy en día de haber pasado tantas cosas, a realmente a cumplir todos tus objetivos y deseos. Es como enseñar al mundo quién tú eres, haz las cosas bien. Y esa es una marca. Qué bonito que lo digas, porque fíjate, me llevo esta frase anotadísima y en doble comilla. Siempre supe que era una marca personal. Lo que pasa es que no me conocía el mundo Así y es. no sabía cómo iba a ser mi campaña de marketing. Y probablemente me faltaban algunos ingredientes. Pero tú ya eres una marca personal. Tú ya eres una marca. ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Cuál es tu diferencial? Y Juan fue encontrando este diferencial que nos lleva a ese personaje que eres, que admiramos, que queremos ver crecer, que queremos ver que desarrolle más unidades en Sogras y después en Georgia y después los otros conceptos, ambos conceptos que les vaya extremadamente bien a Pollos y Jarras y a Íntimo, que por cierto ahí has encontrado parte de estos aprendizajes de ajuste, prueba y error, pero que lo vamos a ver crecer. Así es. Por último, hay una pregunta que me gusta hacerle a los invitados y es, quieras o no, lo sepas o no, tú eres del 1% de las personas en el mundo que está haciendo la diferencia. Eres, ya eres. No es que lo escogiste o si lo escogiste, pero ya eres. Y como vienes a hacer la diferencia desde un lugar, Juan, quiero que me digas cuál es ese superpoder que te reconoces. ¿Qué es aquello que solo Juan puede venir a hacer a este planeta y que lo estás haciendo? Y hablo del propósito o la misión. Yo creo que cada quien reconoce una misión en su persona, en su ser. Yo soy padre de 2 hijos, bendecido con 2 hijos maravillosos que es esa gasolina y esa es la vida pura. Créeme que lo aprecio y para mí y ya van a tener 9 años en los próximos meses, pero para mí es el milagro. Si hablo de milagros y amor, eso es la prueba de ello. Sin embargo, mi propósito y lo que les quiero dejar a ellos es el legado. En mi legado es el deseo de poder en un momento de mi vida trabajar para ayuda en otras personas, aportar mi ¿Desde dónde? conocimiento ¿Desde dónde? desde el poder. Yo tengo una fundación, Sí, sí, desde el poder tienes una aportar fundación. en mi país. Me veo trabajando en mi país un poco aquí, aportando la nutrición, la salud, la educación de los niños, porque pienso que de ahí se viene preparando estas nuevas generaciones y bueno, ellos son el futuro de este planeta. Entonces, mi misión es dar, extender la mano, es poder ayudar. Definitivamente creo que no hay nada más bonito, no hay nada más placentero, no hay nada que te llene más al corazón que el poder dar, primero dar sin esperar nada a cambio, pero dar del corazón, no dar lo que te sobra, porque, a ver, es muy fácil tener mucho dinero, mucho acceso y poder dar porque es una parte de sentirte bien, pero si tú eres capaz de entender que tu llamado es el poder dar a otros lo que algún día te faltó a ti,
y poder tú ser esa mano, tener ese propósito de poder ayudar, creo que el poder yo darle a mis hijos la oportunidad que ellos vean en su padre, en sus padres, a esas personas que son compasivas y que tienen el deseo de querer ver a las personas evolucionar. Y una de las cosas que para mí es importante, la manera como yo ejecuto y opero, yo tengo un equipo, son más de 1000 personas, tengo líderes, tengo un grupo de gente que tiene trabajando conmigo muchos años, otros no tantos, pero el verdadero éxito radica en la evolución de otros. Entonces, creo que me estoy preparando para poder ver eso. O sea, yo me voy a sentir muy feliz y me voy a sentir absolutamente, digo, nunca se cumple una misión completa, pero voy a ver el éxito mío en el éxito de otras personas y me estoy preparando para ese momento. Es un poco silencioso, porque si tú esperas el éxito, es como que, ¿y qué más? ¿Y cuándo llega? Pero las personas que realmente están preparadas para eso van a encontrar su momento y tú vas a saber en qué momento va a ser eso, al poder dar oportunidad a otros en que sea su mejor versión. Yo tengo gente que empezó conmigo limpiando mesas y hoy en día son brazos derechos. Y me siento orgulloso por ellos y sé que son años de trabajo y como dices, para poder seguir evolucionando de la manera como hacemos las tareas, es porque tenemos el corazón de ceviche bien conectado. Porque sin eso, olvídate que no hay evolución. Por más que yo contrate 1000 empleados, si no hay ese tiempo de mentorship, training, de esa conexión de corazón a corazón, eso no fluye. Estos negocios hoy en día, y sobre todo cuando tienes 18 años ya en este negocio, y ir en evolución constante, es un día a día, es una lucha, digo, es una batalla diaria. Porque normalmente después de 18 años, todo comienza a decaer, es como se desgasta, es como que ya, es lo mismo de lo mismo. Pero eso no pasa en nosotros porque estamos siempre fuera de la zona de confort. Es como que, ¿y ahora qué más? ¿En qué tenemos que mejorar? Pero para eso tienes que tener el equipo alineado. Y para eso ellos tienen que ver por tus ojos. Ellos tienen que sentir lo que tú sientes y saber que para ellos también llega su momento. Y eso es algo que me mantiene a mí como motivado porque sé que el futuro va a ser genial, va a ser brillante. Entonces, nada, yo creo que verme exitoso y ver el éxito en el equipo mío me hace sentir totalmente pleno. Y sé que no lo dices de dientes para afuera, me ha tocado ver cómo tratas a tus colaboradores, cómo los entrenas, cómo les ayudas a que encuentren su propio camino, cómo ya tienes aperturada o abierta esta fundación y cómo estoy seguro que tus hijos están aprendiendo a través de sus padres a entender esa generosidad, esa gratitud, ese trabajo y ese esfuerzo junto con tu receta que le estás dejando a este planeta. Así que de verdad, de corazón, qué gusto tenerte en este Muchas gracias. espacio. Ojalá que le sirva a muchas personas, a muchos chefs, a muchos cocineros, que hoy no es su momento, pero ya son unas marcas. Siéntanlo, porque cuando conecten el corazón van a empezar a ver resultados. Y ver esos resultados, como lo has logrado por acá, estoy seguro que lo único que viene son más éxitos para ti. Juan, muchísimas gracias Muchas por estar en gracias, este muchas espacio. gracias. Oye, qué rico, de verdad. Qué bonita Gracias. historia. Muchas gracias. Bueno, chicos, no olviden quedarse conectadas en las redes sociales, conectados en las redes sociales, activen esas notificaciones y pónganle replay para que vuelvan a anotar esos pequeños detalles. Si no anotaste todos los detalles, acuérdate que poniendo la palabra de nuestro speaker, de nuestro invitado, de nuestro personaje y PDF, vas a poder descargar toda la información. Juan, qué espectáculo tenés. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Adiós.